información. Vamos a hablar específicamente de la gestión de riesgos. Vamos a ver que la gestión de riesgos es base para implementar seguridad, base para implementar políticas de control de fraude, base para implementar continuidad del negocio y muchos otros aspectos. Es importante que las instituciones, los profesionales, adopten diferentes metodologías, definan un método para gestionar los riesgos. Comencemos diciendo que el riesgo es una función que tiene diferentes variables. Entre las variables más importantes vamos a encontrar la vulnerabilidad, las amenazas, la probabilidad, el impacto, podemos hablar del tiempo, podemos hablar del costo. Entonces, estas variables, su conjugación van a hacer posible la gestión, el análisis y la evaluación del riesgo. Hoy día queremos hablar de algo, no de todas las variables por supuesto, sino hacer mucho hincapié en esta variable, el impacto o la consecuencia de que una amenaza, evento externo, aproveche una vulnerabilidad, evento interno y se materialice el riesgo. Quiero dar un ejemplo. Amenaza, robo, vulnerabilidad, accesos o control de accesos. Esto o la conjugación de esto nos va a dar un riesgo. Por ejemplo, pérdida de información. Si analizamos únicamente desde este aspecto de la variable amenaza, vamos a ver que la posibilidad de robo va a existir mientras exista la condición humana. Podemos trabajar sobre el fortalecimiento de los accesos. Si tenemos puertas con candado, le pondremos 2 candados. Haremos un reforzamiento de la misma puerta. Eso nos permitirá potenciar la vulnerabilidad de tal manera que su conjugación con la variable amenaza dé un menor riesgo. Pero antes de hacer esto, tenemos que analizar cuál es la consecuencia de esto. O sea, cuál es el impacto de que se dé esto. Posteriormente vamos a analizar cuál es la probabilidad de que se suscite ese evento y eso también nos va a llegar a determinar el nivel de riesgo. Entonces quiero trabajar sobre lo que hemos denominado en Yanapti, es una metodología propia, el análisis FINOL. Es el análisis de consecuencias o de impacto o consecuencia. Hago esta diferencia porque, por ejemplo, la norma australiana neozelandés 4360 habla de la consecuencia, no habla del impacto. Entonces vamos a hacer esta relación. Consecuencia para nosotros es igual a impacto. Entonces, cuando hablamos del impacto que puede producir cierta amenaza, vamos a hablar del desglose, por ejemplo, del impacto legal, el impacto operativo, el impacto normativo, el impacto de imagen y el impacto financiero. Entonces, para nosotros, esto es nuestro análisis FINOL. ¿Por qué lo hemos desglosado? Normalmente podemos hacer el análisis de impacto en 3 niveles, alto, mediano, bajo, y decir si trae una consecuencia alta, una consecuencia mediana o una consecuencia grave. Pero debemos ver que, por ejemplo, si nos roban un computador, el computador puede costar ¿cuánto? Si es computador de escritorio, vamos a hablar de $1000. Pero si este computador es robado en una empresa que tiene una facturación de $500.000 para arriba, $1000 no significa mucho. Entonces, un impacto financiero bajo. Sin embargo, si esta misma computadora se la roban a una empresa y en este computador existía, por ejemplo, la base de datos de los clientes, ahí ya no hablamos de los $1000 del computador.
Ahí vamos a hablar, por ejemplo, del impacto. ¿Qué van a decir esos clientes de la empresa? Vamos a hablar, por ejemplo, de un impacto legal. ¿Qué consecuencias contractuales tenemos de haber perdido esos datos que pueden contener información confidencial, información íntima y privada de las personas? Ahora, si perdemos ese computador y el recuperar la información implica, por ejemplo, que dos personas trabajen por espacio de 24 horas, vamos a tener horas hombre, multiplicadas tenemos 48 horas hombre. ¿De qué? Pueden ser especialistas en recuperación. Cada especialista cobra $60. Entonces 60 multiplicado por las 48, vamos a tener alrededor de 500 dólares como impacto financiero. Pero si volvemos a este ejemplo, sigue siendo insignificante, frente al impacto de imagen o al posible impacto legal. Entonces, cuando hablemos de impacto, de consecuencia de la materialización de una amenaza que aprovecha una vulnerabilidad, hablemos de un impacto conjugado, ya no de un impacto simple. Para esto, recomendamos elaborar una matriz de impacto conjugada. Por ejemplo, por acá podemos tener las amenazas, amenaza, y por este lado vamos a tener nuestras categorías de impacto. Vamos a definir que el impacto puede ser evaluado en una escala del 1 al 5. Si tenemos, por ejemplo, robo, puede ser amenaza, riesgo, es pérdida de información, vamos evaluando. Si es robo de computadores personales, pongamos, como robo de activo tangible, ahí podemos darle una valoración. Impacto financiero puede ser medio, vamos a hablar de que el impacto lo podemos dividir en 5, 4, 3, 2, 1. 5 es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, insignificante. Entonces, ¿qué nos da? Financieramente o económicamente este impacto puede ser, podemos llamar bajo. Bajo vas a recibir un 2. De imagen puede ser considerable, puedes recibir un 4. Normativo tiene que ver si nosotros hemos definido políticas, normas y procedimientos internos, entonces podemos darle un 3. Operativo, el tiempo que significa identificar, detectar, recuperar, podemos hablar de un 3. Legal puede ser significativo. Entonces acá tenemos ya un resultado conjugado. Aquí tenemos 6, 9, 12, 16. 16 dividido entre 5, tenemos 3 punto algo. Entonces acá tenemos ya el impacto conjugado o el impacto promedio de robo, 3.1. Entonces de esa manera nosotros vamos a tener diferentes ítems como amenazas con diferente evaluación y vamos a poder tener totales o promedio por cada uno de estos, financiero, imagen, etc. De esta manera vamos a poder ver dónde está la mayor consecuencia, temas de imagen, normativo, operativo, legal, y consecuentemente vamos a ver las medidas que debemos nosotros tomar para minimizar esta amenaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recalco, potenciando las vulnerabilidades que podamos tener. En este caso del ejemplo, potenciando el control de acceso. Por la relación simple que tenemos de que el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, nosotros vamos a conocer el impacto. La probabilidad a su vez se va a dividir entre la amenaza sobre la vulnerabilidad. Si nosotros reducimos la vulnerabilidad, consecuentemente se reduce la probabilidad y consecuentemente esto hace que el riesgo baje. Conocemos el impacto, también podemos trabajar sobre el impacto, hacer que baje el impacto y la misma consecuencia. Entonces, el análisis FINOL, por las siglas que hemos definido, financiero, de imagen, normativo, operativo, legal, también se lo conoce con otras siglas. El financiero muchas veces lo nombran como económico, imagen como reputación, normativo como impacto administrativo, operativo también se lo confunde como un impacto interno, legal puede ser regulatorio, pero al final el objetivo de esto no es la sigla específica que le vamos a dar, el objetivo de esto es que hagamos un análisis conjugado de la consecuencia o del impacto. Vemos mientras más grande